Donostiak premia eta erronka berriak dauzka. Hiri konektatuago, jasangarriago eta bizigarriagoa nahi dugu. Etxebizitza, ekipamendu publiko eta berdegune gehiago izango dituen hiria. Gainera, gure hiri eta natura ondarea zaintzea, ekonomia jarduera sustatzea eta bizibaldintza hobeak eskaintzea nahi dugu. Azken batean, gustura bizitzeko eta harro egoteko moduko hiri hobea nahi dugu. Eta horretarako, plan bat daukagu. Donostiako plan orokorra. Lankidetzan landuko dugu. Eta parte har dezakezu. Zeuk ere Donostiaren etorkizuna erabakitzean nahi dugu. Donostiako plan orokorra. Donostia tiene nuevas necesidades y retos que afrontar. Queremos una ciudad más conectada, sostenible y habitable, con más vivienda, equipamiento público y espacios verdes, y que además cuide nuestro patrimonio urbano y natural, impulse la actividad económica y ofrezca mejores condiciones de vida. En definitiva, una ciudad mejor en la que vivir a gusto y de la que nos sintamos orgullosas y orgullosos. Y para ello, tenemos un plan. Donostiako Plan Orokorra. Vamos a trabajarlo en colaboración. Y está abierto a tu participación. Queremos que tú también nos ayudes a decidir el futuro de Donostia. Donostiako Plan Orokorra. Jaun Andreok, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri Donostiako udaletxera. Gaur Donostiako hirigintza plan orokorrari hasiera ofiziala eman nahi izan diogu ekitaldi honekin. Hasi baino lehen 3 aipamen egin nahiko genituzke. Lehena, ekitaldi honetan musukoa derrigorrezkoa dela bilera osoan. Bigarrena, ekitaldia euskaraz eta gaztelaniaz izango dela eta inork itzulpen zerbitzurik beharko balu, eskura daukala itzulpen sistema. Eta azkenik, ekitaldia grabatu egingo dela eta zuzenean eskainiko dela streamingez gaiari ahalik eta edapen zabalena emateko. Como les decía, les agradecemos la asistencia a este acto con el que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián quiere oficializar el inicio del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Quiero hacer 3 apuntes antes de arrancar. En primer lugar, recordarles que el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el acto. En segundo lugar, que el acto se va a celebrar en euskera y castellano y que tienen a su disposición un sistema de traducción simultánea por si alguien lo necesitara. Y por último, que el acto se va a grabar y difundir por streaming con el fin de darle la mayor difusión posible. Donostiako azken hirigintza plan orokorra duela 12 urte onartu zen, urtetako lan eta eztabaidaren ondorioz. Ahora toca revisarlo y adaptar sus determinaciones a la ciudad actual y, sobre todo, a la ciudad que queremos para el futuro. Por eso, las bases que recoja la actualización del Plan General determinarán la morfología física de la ciudad, pero también el modelo de ciudad que queremos construir. Horretarako beharrezkoa izango da guztion parte hartzea, udal ordezkari, gizarte eragile, herritar eta jakina, hirigintza eremuko profesionalena ere. La sesión de hoy tiene como objetivo informar del arranque del proceso de revisión del Plan General, pero también puede servir para empezar a hacernos preguntas sobre cómo llevar adelante este proceso y esbozar las líneas maestras de su andadura. Ekitaldiaren egiturari dagokionez, lehenik eta behin, planaren arduradunak entzungo ditugu, partaidetza prozesua ere ezagutuko dugu, eta ondoren adituen hitza entzungo dugu. Azkenik, nahi duzuen guztiok, galderak edo kezkak helarazteko aukera izango duzue gaiaren inguruan noski.
Plan orokor egoki bat gauzatzea guztion lana izango da, baina berau bultzatzea udalaren ardura da. Eta ardura horren gidari izango da Nekane Arzalluz, Donostiako lehen alkateordea eta hirigintza iraunkorreko zinegotzia. Nekane? Bai, arratsaldeon guztioi eta mil esker gaur hemen gurekin izateagatik. Donostiako udala hirigintza antolamendurako plan orokorra berritu eta eguneratzeko prozesua martxan jartzera doa. Azken berri ikuspena 2010ean onartu zen eta beraz indarrean dagoenak 12 urte bete ditu. El contexto ha cambiado mucho. Desde entonces hemos vivido la crisis financiera de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que todavía tiene una gran repercusión en la configuración del mercado, sobre todo en la vivienda, cambios legislativos importantes y una transformación de los modos de vida. Horregatik, guztiagatik, beharrezkoa eta ezinbestekoa da plangintzarako inarrizko tresna hori, gure plan orokorra, berritzea eta egokitzea. Y tenemos que hacerlo de un modo abierto, eficaz, profesional y también participativo. Hiri baten oinarria da hirigintza plan orokorra, beronek definitzen baitu hiriaren egitura fisikoa, baina baita etorkizunera landu nahi duen hiri eredua ere. Por ello, es tan importante que en este proceso que ya ha echado a andar sumemos a la mayor parte de las voces y opiniones que vivimos y convivimos en nuestra querida ciudad de Donostia. Cuantas más opiniones y visiones podamos incorporar, más rico y completo será el resultado final y más se ajustará a la ciudad que todos queremos y deseamos construir entre todos. El Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso de revisión del Plan General y un equipo redactor trabaja ya en la definición del avance del mismo. El proceso va a contar, como no puede ser de otra manera, con la participación de expertos, profesionales, responsables municipales y, cómo no, con la participación de la ciudadanía donostiarra, tanto individualmente como a través de los diferentes grupos y asociaciones que convivimos en la ciudad. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hona hurbildu zaretenoi, udalbatzako kideok, hiri eta auzo elkarteko ordezkariak, hiriko gizarte kontseiluko kideak, profesionalak eta norbanako herritarrak ere. Guztion parte hartzea beharrezkoa izango da, bidea arrakastasua izan dadin eta gure hiriarentzat etorkizun hobea eraiki dezagun. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Plan orokorraren berritzea prozedura konplexua da. Eta hainbat gai ezagutu behar dira. Legedi eta araudia, egoera sozioekonomikoa, baita azken urteotan gure gizarte eraketan garrantzia hartu duten gaiak ere. Berdintasuna, euskara edo klima aldaketari aurre egiteko neurriak besteak beste. Para conocer las claves y temas que se van a abordar a lo largo del proceso de revisión del Plan General, damos la palabra al director de Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia, Jon Chavarri. Jon. Bueno, aurretik, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak, eta bertan zaudetenei eta baita hemen bitartez jarraitzen duten ari den guztiei. La concejala Nekane Arzalluz nos ha apuntado algunas de las razones por las que el vigente Plan General de Donostia precisa ser revisado. Aunque vigente, porque hasta que se derogue así lo será, es en realidad un plan no nato, un plan no nacido, alejado ya desde el inicio de la propia perspectiva que le dio lugar y alejado de la coyuntura socioeconómica esperada para su desarrollo futuro. Un plan que nos ha dejado en una especie de limbo, de vacío, y al que durante estos 12 años hemos ido haciendo frente, o han ido haciendo frente, a golpe de modificaciones de plan, a golpe de modificaciones del mismo. Egia da, lehen planifikatutako irizatiak errematatzen joan direla bere inertziari jarraituz.
Baina egia da, halaber, planaren ildo estrategiko nagusiak ezin dirala bete hainbat alderdi sektorialetan, analona etxebizitzaren esparruan. Hor daude, Audizakular edo Andondegiren adibideak. Bi eremuetan proiektatuko 6.000 etxebizitza, baino gehiago daude. Plan orokorrak proiektatutako guztiaren herena baino gehiago. Eta zein da orduan gaur gure egungo errealitatea? Audizakular gaur egun geldiarazita. Geldiarazita jasangarritasun ekonomikorik ez duelako. Andondegin kasuan, bizitegi eraikigarritasun guztia ezabatzen duen aldaketa espediente batekin momentu hontan gaude. Horrak ez du esan nahi, hiria 12 urteko epe horretan izoztu denik. Garapen batzuk planaren araberan egin dira edo egiten ari dira oraindik. Riberas de Loyola, Mornas, Pagola eta bar alde batetik jada garatuak. Bestalde, Txomin edo San Bartolomeren garapenak bere azken fasean daudenak. Eskuzaitzetak urbanizatzen eta enpresa berriak bertan kokatzen jarraitzen duena Miramongo Parke Teknologikoan bezala. Ciudad Jardinen eremu horretan bipartzelatze prozesuan dagoena hurrengo urtearen hasierako aurreikusten den ura gauzatzen hastea. Hala ere, laster gauzatzeko aurreikusitako beste garapen garrantzi batzuk plan orokorraren aldaketa berrietan oinarritzen dira. Hala nola, bai infernuko eo hilarrako kasuetan besteak beste, orain dela gutxi behin beti onartuak. Creo que no se debe ni debemos, creo que no se puede ni podemos seguir a golpe de modificaciones de plan más o menos improvisadas. No podemos continuar con esta ausencia, entrecomillada, pero ausencia al fin y al cabo de plan, porque de hecho, aunque el anuncio decía que tenemos un plan, la verdad es que no lo tenemos en estos momentos, o no al menos el plan que Donostia hoy, ahora y en un futuro próximo necesitaría. Dicho esto, ¿para qué necesitamos ese nuevo plan? ¿Qué es un plan general? Y su fase de avance, que es la fase en la que nos encontramos o la que acabamos de iniciar, ¿para qué sirve en definitiva? Para hablar sobre esto, en términos generales nos acompañarán en el coloquio que habrá a continuación 2 expertos urbanistas. Con ellos trataremos sobre los nuevos conceptos o los nuevos principios del urbanismo actual, como superación de otros conceptos ya obsoletos de la tradicional planificación urbanística que hasta ahora conocemos. Nuevos conceptos que tratarán básicamente de aspectos de los que hasta ahora no hablábamos, como mejorar la calidad de vida o de las formas de habitar esta ciudad por parte de sus habitantes, por parte de sus ciudadanos, que son los que se convierten así en el objetivo primero y en el objetivo último del plan. Valoraremos y reflexionaremos en este avance y en su futuro sobre muy variadas cuestiones, muchas de ellas nuevas para nosotros, sobre un nuevo modelo de ciudad y de territorio, sobre conceptos tan poco oídos hasta ahora como el de ciudad amable, ciudad de proximidad, urbanismo de lo cotidiano, sobre el concepto de plusvalía, pero no de plusvalía económica, de la plusvalía de beneficio de las personas. Hablaremos de flexibilidad y de adaptabilidad. No podía faltar la resiliencia, cómo no. Si no hablamos de resiliencia y de sostenibilidad, vamos, es como si no hubiéramos prácticamente venido aquí ninguno. Hablaremos de principios de urbanismo, de regeneración y de reciclaje urbano frente a los modelos expansivos precedentes, de principios de compacidad frente a dispersión o de centralidad frente a policentrismo, sobre las antiguas técnicas de zoning supuestamente superadas o superables frente a la pretendida mistura de usos que hoy todos queremos, sobre otros principios como la movilidad sostenible, la eficiencia energética, cambio climático, economías verde y circular, sobre la importancia de la preservación de nuestro patrimonio y de nuestro paisaje, que es parte de ese patrimonio también, sobre los efectos del turismo y el necesario equilibrio que debemos de buscar para su convivencia con los ciudadanos, y también sobre la integración de otra serie de múltiples principios transversales que integramos ahora en lo que la disciplina de urbanismo cerrada era antes, cuestiones de género,
cuestiones de seguridad, de impacto lingüístico, de salud. La respuesta a estos y otros temas será la clave para la planificación del territorio y de la ciudad de Donostia, ciudad y territorio sobre la que reflexionaremos, ciudad que es el soporte físico donde desarrollamos nuestras actividades, donde transcurre nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, el lugar donde habitamos, paseamos, comemos, amamos, rezamos, soñamos, vivimos, donde existimos y donde somos, en definitiva. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela galdera hori guztiei erantzuteko plan orokor berri bat garatzea eta gauzatzea. Lehenengo urratsa emanda dago, hobeto esanda, ematen ari gara momentu honetan. Gaur aurkezten dugun plan orokorraren, berrikuspenaren, aurrekineraren bere hasierarekin. Besterik ez. Eskerrik asko, Jon. El proceso de revisión del Plan General va a contar, como no puede ser de otra forma, con un potente proceso de participación ciudadana que tiene por objetivo enriquecer el mismo y recoger el mayor número de puntos de vista posibles. Herri partaidetza prozesu hori azaltzeko gurekin da Amaia Agirreolea, udaleko partaidetza zerbitzu burua. Amaia. Arratsalde on guztioi. Dudan denbora laburrian, naiz oso urrutira joango partaidetza zuekin, partaidetzarako dugun plana zuekin partekatzeko. Zentratuko naiz gaurtik, ekaina bitarte egingo dugun hortan. Baina bai aipamen bat egingo dut udazkenean egingo dugun lan hortan. Ikusi egin ditut hemen Zubietako lagunak, lankideak, Aietekoak, Partezarrekoak, Martutenekoak, horiek guztiek buruan dute beraien auzoak. Udazkenian, alternatibaetan lanean jarriko geanean, auzotara joango gara, gertu landu ahal izateko alternatiba berriak. Baina orain ekaina bitarte landuko duguna izango da diagnosi bat. Hiri osoari begiratu egingo diogu eta saiatuko gara argazki, aberats eta anitz bat sortzen. Hortarako 3 gauza egin behar ditugu. Batetikan informatu. Gaur egiten ari garena hori da, besteak beste. Baina informazioaren etxe nagusia guretzako ere weba izango da. Donostia.eu zen, eukiko dugu informatzeko etxe nagusi ireki bizitza duen etxe bat. Bestetikan trebatu, eta trebatzea esaten detenean zertaz hitz egiten ari naiz. Gaur egungo realitateari erantzuteko, ezin dizkiogu egin galdera klasikoak. Ohiko planamenduarekin lotuak dauden galderak ezin ditugu planteatu bakarrik, sikiera. Sortu behar ditugu galdera berriak, gure buruan dantzan jarri behar ditugu galdera berriak, erantzun berriak aurkitu ahal izateko. Batzutan ez zaizkigu burutuko, baina gaur bezala, hortarako beste momentu batzuetan ere bai, gure ganatu egingo ditugu horretan, hoietan, guztietan erreferenteak diren pertsonak. Monika eta Gabriel bezala gaur. Eta denon artean, esan deten bezala, saiatuko gara gure buruan jartzen, dantzan, ideia berriak, galdera berriak. Diagnostiko horretan, aterako zaizkigu ideia kontrajarriak, ongietorriak. Hori ere bada helburu bat. Beraz, informatzen eta trebatzen, saiatuko gara hemendik ekaina bitartean, argazki bat ateratzen, diagnostiko bat egiten. Baina deno jakin badakigu medikuna ere goazenean ere bai, diagnostiko bat egitera, aurrera ere etorkizunera begira ere jartzen gehala. Esaten degunean nola gauden, ateratzen dira jada etorkizunak markatuko dizkigun gauza batzuk. Hoi guztiak ere jasoko ditugu, ezer ez dugu galduko, ibilbide luze honetan. Hor, pantailan ikusten dituzuen puntutxu batzuk, seguramente urrutitikan eta ni bezala betaurrekoak behar dituzuen horiek ez dituzue zehatz mehatz ikusiko ze jartzen duen, baina finean jartzen duena da gaur hasi egiten gerala, informatzen eta trebatzen. Urrengo astelenetik eta 15 egunetan kontsulta publiko bat irekiko dugu legeak hala diolako ere bai,
Eta horretan planteatzen ditugun galderak eta argudioak dira bi. Zergatik, planaren errebisioa, plan orokorraren errebisioa eta zertarako. Guri bururatu zaizkigu batzuk, Jon Txabarrik aurreratu egin dizkigu batzuk, baina segurazki gainontzeko guztioi okurrituko zaizkigu beste argudio eta arrazoi batzuk. Gero ja maiatzean, irekiko dugu epe zabal bat, nun kontsulta telematiko on bat, Zumaian erabili den plataforma, Pasaian erabiltzen ari den plataforma, Santanderren erabiltzen ari den plataforma, guztion artean berriro diot diagnosi hori egin alizateko eta baitare aktibatuko ditugu mai sektorial batzuk gai ezberdinei buruz lan egiteko elkarrekin. Eta azkenian ekainean ja berriro deitu egingo dizuegu gertatutakoaren itzulera egin alizateko. Oain momentu baten ja bukatzeko zentratuko naiz partaidetzak pivoteatu edo uste esaten dela ere pivotar edo zakitantza egingo du 11 gune edukien gainetikan. 11 gune gai horiek, bai, hauek dira. Bazpare urrututikan ere ez badira ikusten, labur-labur errepasatu egingo ditut. Berriro diot, izango direla partaidetza sostengatuko duten eduki guneak edo. Lehenengoa Donostia, baina Donostiak ezin du ahaztu inguratuta dagola beste herri batzuengatik. Bigarrena, inklusibidadea eta asasuna, hau da, errekurtso eta zerbitzu guztiak guztiontzako eskuragarri. Bigarrena, jasangarritasuna eta klima aldaketa, mitigazioa, adaptazioa, zaurgarritasuna gutxitzeko. Hirugarrena, ondarea eta euskara. Honek adierazten digu guretzako ondarea ez dela bakarrik gauza material bat, baita ere inmateriala, intangiblea. Laugarrena turismoa, hontan aztertu beharko dugu nola potentziatu inpaktu positiboak eta nola gutxitu inpaktu negatiboak. Bosgarrena, seigarrena, zazpigarrena agian ezagunagoak dira, ingurune naturala, mugikortasuna edo espazio publikoa, hau da komuna degun etxe komuna, etxe publikoa. Zortzigarrena, etxe bizitza eta hiri berrenoratzea. Hontan kantitatea, tipologia, kokapen berriak edo regenerazioa. Bederatzigarrena, jarduera ekonomikoa, eraikuntza edo eraikin eta lurraren prebesioa jarduera mota ezberdinetako. Eta 10garrena eta bukatzeko ere partaidetzan, ospatuko dugu eta espero dut guztion artean ospatuko dugun partaidetza hontan ere hitz egingo dugu herritarroi, pertsonei ongizatea ematen diguten ekipamendu hoietaz. Hezkuntzakoak, osasunekoak, kirolekoak, kulturekoak, asistentzialak, hoietan guztietan, oain momentu hontan, hemendik ekaina bitarte, diagnosi anitz eta aberatsa egiteko leioa irekitzen zaigu, atea irekitzen zaigu eta hortarako danak zaudete gonbidatuak. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Amaia. Bide eta lana handia beraz aurretikan daukazuena eta daukaguna. Euskaraz, hiria antolatzeko lanari hirigintza deitzen diogu. Hiria egitea. Hacer ciudad es la palabra que en euskera define el planeamiento urbano, el urbanismo. Hoy contamos con dos personas que saben mucho de hacer ciudad, de construir ciudad, de pensar ciudad. Por favor, quiero invitar para que suban al estrado a Gabriel Chapa y a Mónica Beguer, junto con Jon Txabarri, para que diserten y dialoguen sobre diferentes aspectos. Por favor. Gabriel Chapa y Mónica Beguer son dos arquitectos, dos urbanistas, y creemos que su experiencia y su trayectoria profesional pueden aportar nuevas perspectivas y abrirnos a nuevas ideas y propuestas para encarar el proceso que Donostia tiene por delante. Cedo la palabra a Jon Txabarri, director de urbanismo, al que hemos pedido que modere este diálogo. Jon. Bueno,
Pues bueno, buenas tardes y sobre todo gracias por venir, Mónica y Gabriel, y aceptar esta invitación de algo que espero que sea no una ponencia, sino un coloquio charla entre, en principio, compañeros y todos los que están en la otra parte esperando que nos contéis algo nuevo. Os presentaré a mi derecha Mónica Beguer y Jornet, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, especializada en planeamiento y urbanismo con perspectiva de género. Luego ya, como le comentaba ya, espero que nos explique algo más sobre esto que es el urbanismo de género, que igual algunos no lo conocemos demasiado y deberíamos de empezar a saber de ello. Dirige un despacho pluridisciplinar denominado Territoris XLM, que cuenta, entre otros méritos, por ejemplo, con el acceso al Premio Cataluña Urbanismo 2016, o el haber sido finalista en la edición de 2021 del Premio Europeo de Intervención sobre el Patrimonio Arquitectónico en la categoría de urbanismo. Junto con su socia Elena Cruz, dirigen el curso El urbanismo al servicio de las personas, un término también que nos suena algo nuevo, de la Escuela SER del Colegio de Arquitectos de Cataluña. A mi izquierda, Gabriel Chapa, también profesional, arquitecto urbanista por la Universidad de Navarra, socio del estudio Trión Planes y Servicios. Ha venido desarrollando trabajos de ordenación territorial como el PTP de Bilbao Metropolitano, el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y otra serie de trabajos ya más propios de planeamiento general, entre los que cabe reseñar fundamentalmente la revisión del Plan General de Vitoria-Gasteiz y otros planes de municipios un poco menores como Erandio, Eibar, Guernica o Guecho, entre otros. A estos trabajos hay que añadir los proyectos de planeamiento pormenorizado en los que han trabajado, así como, ya que estamos aquí, me pedía que hiciéramos especial hincapié en señalar su trabajo en trabajos de paisaje y planes de embellecimiento urbano al estar en Donosti. Bueno, básicamente vamos a tratar en esta charla coloquio de tener una serie de reflexiones generales en el marco de un nuevo plan, ¿no? Si alguien viene con la intención pues, de preguntar por lo suyo, creo que hoy no es el día, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco del urbanismo y del planeamiento en general, porque estamos todavía en una fase del avance en el que ni siquiera hay un diagnóstico. Se está recopilando información para poder analizarla, diagnosticarla y, en base a la misma, plantear a futuro pues, las diversas soluciones. Dividiremos más o menos en 4 bloques que hemos precomentado hace un momento también esta charla coloquio. 1, sobre el nuevo modelo de ciudad y territorio. 2, sobre la nueva manera de hacer ciudad. Un tercero, y muy importante, sobre las urgencias actuales. Y el cuarto, ya finalmente, sobre los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Bueno, tenemos en total del orden de 25 minutos, creo, ya nos irán, espero que haciendo señales, nos da para ceñirnos más o menos a unos 7 minutos por bloque, y aunque sea un poco constreñido, a ver si intentamos cuadrarlo. Perdón. Bueno, el primer bloque tratará sobre este nuevo modelo de ciudad y territorio, aunque si no os importa, en primer lugar, os pediría una pequeña reseña en relación a lo que es el avance de un plan general, ¿no? O sea, ¿para qué sirve esta fase en la que nos encontramos? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué importancia tiene de cara a la revisión del plan? No sé, Mónica, Gabriel, tú mismo si te atreves, si empiezas y cortas el hielo. Perfecto. Adelante, León, y muchas gracias por la presentación. Yo creo que la fase que empieza ahora es una fase, dentro de lo que es el planeamiento, es la parte más apasionante, ¿no? Yo creo que es un poco la parte que está un poquito más desligada de lo que es una figura de plan que viene desde una legislación, con una tramitación, con unos artículos, una normativa, todo como muy jurídico. Esta parte nos permite soñar un poco, ¿no? Sobrevolar un poquito sobre ese encaje, digamos, ya tan técnico y por eso es importante, antes he hablado del diagnóstico. El diagnóstico es importantísimo o es fundamental para detectar cuáles son los problemas y dónde poder meter. Primero detectar problemas, porque muchas veces siempre partimos de las cosas que nos quejamos en el día a día. Pero eso hay que conseguir darle la vuelta, pero también la ciudad tiene muchas oportunidades y lo que hay que conseguir es que esas oportunidades brillen, ¿no? Y ponerlas encima de la mesa para que luego en el debate que viene después, ¿no? que es el fijar esas estrategias, esos objetivos, es decir, cómo conseguir agruparlos con toda la transversalidad de todos los temas que se sacaban antes para conseguir juntar, fijar unos objetivos y criterios, unas estrategias que
a partir de unas alternativas, ¿no? Y que exista ese debate de ciudad, y es, yo creo, que el momento más apasionante, yo creo, que tiene el plan, ¿no? Es más divertido, es más, ¿no? Salir, digamos, de las problemáticas puntuales, es decir, no es el momento de, como comentabas, de qué hay de lo mío. Es decir, nos ha pasado que en muchos planes, en la presentación de objetivos y estrategias, asisten muy poquitos porque ya están pensando qué pasa con su parcela, ¿no? Es el momento de sugerencias de ciudad, de pensar en la ciudad en su conjunto, salir de esa visión más. Y ahí tiene que participar, es muy importante cómo transmitimos, ¿no? Cómo conseguimos convencer y animar a los ciudadanos a participar. Y transmitir bien. Igual habría que aclarar que no es en ningún momento una fase cerrada, sino que es precisamente la fase abierta de elaboración de propuestas que, como Amaya mismo ha comentado antes, pueden ser, pues si no contrapuestas, en algún caso pueden ser complementarias y que pueden, pues no sé, efectuarse diversas combinaciones entre unas y otras, ¿no? Por supuesto. Ahora, sobre todo, cuando trabajamos ya además en una ciudad en la que no se proponen esos modelos más expansivos o lo que sea, es casi se queda como un menú buffet, ¿no? Las alternativas. Me quedo con esta otra, entonces ahí pueden surgir distintos modelos dentro del mismo tablero, ¿no? O sea que... Eso es lo emocionante de lo que comentabas, ¿no, Gabriel? Que estamos en esta fase de decidir qué ciudad queremos, qué territorios queremos, ¿no? Antes comentaba John al principio, ¿no? de qué es el urbanismo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano. Y es precisamente este urbanismo en el que estamos ahora, ¿no? Muchos de los urbanistas, digamos, priorizando la calidad de vida, ¿no? En las ciudades que tenemos. Y este es el momento en el que tenemos que decidir si esta es nuestra prioridad, ¿no? Y como ya apuntabas un poco, Gabriel, venimos de un urbanismo donde priorizábamos, digamos, o entendíamos el desarrollo como la expansión, ¿no? Ese desarrollo económico como expansión urbana, y cada vez más nos centramos en la calidad de vida de las personas, en mejorar lo que tenemos, en reciclar lo que tenemos, ¿no? Y este es el momento de decidir cómo vamos a hacerlo y qué vamos a priorizar, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, cuando habláis de ciudad amable, de ciudad de proximidad? Quiero decir que nos suena de algo a todos, o igual tiene que empezar a sonar, ¿no? El tema de pues, las ciudades, la ciudad 15 minutos o las supermanzanas, las variaciones. Yo creo que en Barcelona tenéis algo de esto, ¿no? Sí, en Barcelona, yo creo que siguiendo un poco la estela de lo que París ha llamado la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Se está apostando por lo que llaman las supermanzanas, ¿no? En Barcelona, que viene a ser coger toda la parte central de la Eixample, pero que se está extendiendo también hacia el resto, digamos, de los barrios de la ciudad, y conseguir pacificar partes de esta trama urbana para ganar espacio que estaba destinado al coche para el peatón, entendiendo que gran parte de la calidad de vida urbana, de lo que llamamos la habitabilidad, digamos, urbana, está en el espacio público, ¿no? En el caso de París, por ejemplo, pues, se trata, cuando hablan de la ciudad de los 15 minutos, se refieren a poder disponer de servicios, los equipamientos públicos, los parques donde vamos a llevar a los niños, las escuelas, ¿no? El acompañar a la gente mayor, tenerlo siempre a 15 minutos a pie, a 15 minutos en bicicleta, a 15 minutos en transporte público, ¿no? Esto es lo que va a hacer, lo que va a decidir, digamos, qué modelo queremos el avance del plan, y eso es lo que debemos entender que nos afecta a todos, nos va a afectar en la manera que vivimos en esta ciudad, ¿no? Quizá en Donostia no andamos muy lejos de eso, ¿no? Porque claro, el rango tamaño importa, obviamente, por supuesto, ¿no? O sea, estar en Barcelona, estar en París no es lo mismo que estar en Donosti, que la topografía. Que no llegamos, y la topografía, pero no llegamos a los 200.000 habitantes, y entonces, pues bueno, esto puede ser algo donde se pueden mejorar los sistemas de movilidad, etcétera, etcétera, pero que no andamos muy lejos de ese planteamiento, ¿no? Y luego igual hablaremos también de policentrismo o de centralidad, pero no es lo mismo hablar de una gran urbe o de una conurbación o de referirlo a una ciudad doméstica, que diría yo, como es. Pero fíjate que no es solo un tema de distancias y de tiempo, que también, sino es un tema de mixtura de usos, es un tema de ese cambio de paradigma de cuando zonificábamos, ¿no? Y separábamos por usos. Entonces, para ir a los equipamientos tengo que ir hacia un lado de la ciudad y de una cierta manera, ¿no? Para ir a las zonas verdes voy de otra. Las actividades económicas están focalizadas en otra parte de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de estas ciudades de 15 minutos, de las ciudades o del urbanismo en lo cotidiano, en definitiva estamos integrando todas estas cuestiones en el propio tejido. Estamos hablando de proximidad, ¿no? Constantemente, con lo cual de mixtura también de usos. Vale. Una cosa que dice Gabriel, estamos hablando, básicamente estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de las áreas urbanas, del urbano, pero yo creo que en este planteamiento, este nuevo modelo de ciudad y territorio,
el territorio próximo, es decir, el medio natural como elemento a proteger, la biodiversidad, el soporte de vida, tienen mucho que decir, ¿no? Claro, no, es que antes... A ver, también hay una cosa que es verdad, ¿eh? Los planes generales respondían a las preocupaciones que tenían en el momento que se redactaban, ¿no? Que igual ahora eso también ha cambiado. En procesos de grandes migraciones, pues llegaba mucha gente a las ciudades, se crecía de forma un poco explosiva, desordenada, lo que sea. Yo creo que ahora hay que plantearse el territorio de otra forma, ¿no? Es decir, el suelo no urbanizable hay que justificar por qué lo ocupas, ¿no? Es decir, realmente esa parte del diagnóstico en la que te dice, ¿tengo capacidad yo como ciudad para acoger las necesidades que me puedan surgir dentro? Sí, vale. ¿O no? Pues, y a partir de ahí empiezo. Porque al final el suelo no urbanizable, el suelo en medio natural, tiene su papel dentro de la ciudad. Y aquí, con la topografía que tenemos, que es una ciudad verde, entre comillas, es decir, está bastante integrada, ¿no? El río, o sea, hay bastantes medios, o sea, elementos de medio natural que participan en la ciudad y es muy interesante, ¿no? Entonces, hay que planteárselo como un elemento de valor, ¿no? Y cómo hace pues desde captación de CO2, ¿no? O sea, una complejidad mucho más, aparte de, por no entrar en la estrategia agroalimentaria, del valor de la proximidad, de la producción agrícola de proximidad. O sea, hay que darle un poquito esa vuelta, ¿no? Y el papel que tiene y la relación de la ciudad con ese entorno inmediato. Bueno, yo creo que vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Una cuestión que es importante, ¿no? El planteamiento de una nueva manera de hacer ciudad, no es un nuevo modelo, sino una nueva manera de hacer ciudad, ¿no? A la mañana comentábamos, cuando hemos tenido, haciendo un símil tecnológico, que estamos ya con los smartphones 5.G o 5G, en el planeamiento urbanístico podemos estar hablando de los planes 3.G, de los planes de tercera generación. ¿Qué nos distingue o qué tiene que distinguir a estos planes que queremos comenzar o que empezamos a proyectar de los planes de épocas precedentes, de los planes desarrollistas, de los planes del zoning? Nos olvidamos ya de desarrollo y de extensión, hablamos de todas las R's posibles, regeneración, renovación, rehabilitación, reciclaje. ¿Qué opináis? Gabriel. Está un poco en la misma línea, ¿no? Es decir, si no tenemos que ocupar más suelo, es decir, porque realmente entendemos que el suelo que ya hemos transformado es capaz de acoger las nuevas necesidades, pues tiene que pasar por las R's, ¿no? La rehabilitación, regeneración. El patrimonio edificado es que desde el punto de vista del reciclaje, es decir, o la regeneración de residuos, ¿no? Es decir, hay que conseguir mantener, digamos, hacerla más eficiente, ¿no? Eficiente en el sentido de pues, la transformación de aislamiento, el cambio de los sistemas de energía. Es decir, las energías renovables juegan un papel importante, ¿no? En cómo, y en la regeneración del espacio público, ¿no? Es decir, el papel que tienen en algunos sitios intervenir para conseguir espacios libres, pero que sean con un carácter más verde, porque tiene la percepción con respecto a cómo lo reciben los ciudadanos es distinto que si un espacio es más duro. Es decir, hay un montón de conceptos de cómo regenerar o reconvertir un espacio que igual ha ido perdiendo valores o se ha ido quedando atrás, ¿no? Y se les puede dar una vuelta para ponerles vamos, en primer plano, ¿no? Así. Yo creo también que no hay que perder de vista que cuando hablábamos del urbanismo expansivo, dejadme que lo diga de esta manera, ese urbanismo expansivo no respondía a las necesidades reales de un crecimiento demográfico, respondía a unas expectativas económicas que además luego hemos visto cómo caen en picado, ¿no? También cuando explotamos esa burbuja, ¿no? En ese caso inmobiliaria en el 2008, por ejemplo. Con lo cual, sí, las R's, ¿no? Son las que tenemos que priorizar, pero también por un tema lógico, porque no necesitamos más suelo, necesitamos que lo que tenemos sea sostenible en el tiempo, sea sostenible económicamente, sea sostenible evidentemente ambientalmente y sea sostenible socialmente también, ¿no? Y eso no nos lo da la expansión, eso nos da ser más resilientes, ¿no? Como comentabas al principio. Y eso pasa por todas las R's, por la regeneración, por el reciclaje, por la reutilización, ¿no? Dentro de este apartado de una nueva manera de hacer ciudad, yo creo que hay un par de aspectos que me gustaría, si no te importa, que los trataras tú. Uno de ellos es el de la habitabilidad urbana, ¿no? Mejorar la ciudad que tenemos, pero otro sobre todo porque es tu especialidad, ¿no? La perspectiva de género, ¿no? La ciudad cuidadora versus la ciudad productiva. ¿Qué nos cuentas de esto
que puede ser más o menos novedoso. Va un poco en esta línea. No sé si voy a generar frustración porque a veces la gente piensa que cuando hablamos de perspectiva de género, que suena algo muy moderno y muy abstracto y no lo es tanto, ¿no? La perspectiva de género en definitiva es de lo cotidiano. Yo siempre explico que hablamos de género porque estadísticamente son las mujeres las que tienen a cargo, digamos, las tareas de los cuidados, ¿no? Y aún es así. No debería ser así, pero aún es así, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de género, en realidad estamos todos incluidos y es ponerte las gafas y hoy pensaba, veo a Sebastián, ¿no? Con la pierna así, seguro que se ha puesto las gafas de género. O sea, en el momento, cómo hemos cambiado todos en algún momento de nuestra vida de cómo vivías la ciudad y de golpe te rompes una pierna, llevas un cochecito de un bebé, arrastras el carro de la compra, llevas a tu padre o a tu madre que ya está mayor y le cuesta caminar, ¿no? Y de golpe la ciudad ya no te es tan amable como te era antes, ¿no? La ciudad cambia o tu manera de vivirla cambia. ¿Por qué? Porque la ciudad no ha estado pensada para que no sea confortable en el desarrollo de todas estas actividades más cotidianas. La ciudad la hemos focalizado mucho en lo productivo, no en lo reproductivo, ¿no? A mí no me gusta tanto hablar del término reproductivo porque suena a que tenemos que ser todos padres o madres. No, somos todos personas cuidadoras o necesitamos cuidarnos a nosotros mismos en un momento de nuestra etapa de vida, ¿no? Con lo cual, la perspectiva de género es para todos, es inclusiva, ¿no? El otro día en una clase me preguntaban, me dice, pero estás hablando de urbanismo inclusivo y no nos has hablado de urbanismo de género, ¿no? Y decía, no, es que es lo mismo, no estamos hablando de las mismas prioridades, ¿no? En este sentido. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que sí, más o menos. Vamos a entender esa diferenciación, al menos que no estamos hablando de algo masculino y femenino, algo que va mucho más allá de todo eso. Sí. Bien, perfecto. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Nos quedan otros dos bloques pues igual de importantes que los precedentes, ¿no? Y uno es el tema de las urgencias. ¿Cuáles son las urgencias actuales, ¿no? Yo creo que el planeamiento siempre ha sido una herramienta al servicio de las necesidades sociales de cada momento, ¿no? Entre ellos, el problema de la vivienda ha sido uno de los más paradigmáticos ejemplos considerados reiteradamente a lo largo de todas las épocas de la planificación, ¿eh? Pero en la actualidad, además de esa, ¿cuáles son las principales urgencias? ¿El cambio climático? ¿Los aspectos que conciernen a la salud? ¿O la propia vivienda sigue siendo todavía una urgencia por resolver? Si queréis, a esta os la contesto yo. A nivel de Donostia, sí, desde luego. Me imagino que en muchos otros sitios. Pero bueno, Gabriel, tú mismo, si te parece. Bueno, yo creo que sí. O sea, es decir, ahora no hacemos más que oír los objetivos de desarrollo sostenible, la función que tiene, como el número 11 afecta a las ciudades. Es decir, claro, está cambiando el clima. Entonces, la forma de llover es distinta, las áreas de inundación serán distintas, las avenidas serán distintas, tenemos periodos de calor. Entonces, ¿cómo reaccionamos o cómo nos comportamos? Bueno, pues aquí, aunque tenemos un clima bastante templado y privilegiado, es decir, bueno, pues lo que decíamos antes de cómo interviene el papel del espacio verde, el espacio libre en la ciudad, en la percepción de todo, en la naturaleza que es sabia, tiene hoja caduca, en invierno tenemos sol, en verano tenemos sombra. Es decir, todo ese tipo de cuestiones ya hay que plantearlo también con otras cuestiones que pueden estar ligadas ya cómo nos movemos en la ciudad, a efectos de eficiencia en cuanto a emisión de CO2, también a efectos de ruido, ¿no? En cuanto a las condiciones acústicas, de cómo percibimos nosotros. Entonces, esa transformación de la ciudad y cómo nos movemos, pues ya hay algunos ejemplos, algunos estudios de Inglaterra que dicen, bueno, pues una ciudad que hizo un desarrollo enorme de carriles bici, luego daban unos resultados clínicos en el que habían bajado, habían mejorado en general la calidad de las personas, ¿no? Como esa parte de salud, de cómo nos movemos, influye también en nuestro propio bienestar, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues son distintos ejemplos de cómo plantearnos ese nuevo plan, esa ciudad consolidada, por decirlo así, o que tenemos ya, cómo vamos a relacionarnos entre los barrios y el centro, entre los barrios y los barrios, y ese sería un poco parte de ese ejercicio de cierta urgencia de cómo adaptarnos a tema de emisiones, a tema de... Yo creo que efectivamente tenemos dos grandes emergencias.
Hay muchos retos a futuro que luego hablaremos, ¿no? Pero hay dos situaciones que son de emergencia y de actuación inmediata, que son el cambio climático y con ello vinculado la salud, ¿no? en las ciudades, en el espacio urbano. Y esto tiene muchas repercusiones en el planeamiento, en cómo gestionamos la movilidad, cómo fortalecemos la infraestructura verde, ¿no? Que hemos trabajado como de manera muy separada, ¿no? De lo que es la naturaleza o el espacio natural y las ciudades, y hay que trabajarlo de manera mucho más conjunta. Y luego el segundo, que es el que comentaba John, de la vivienda. Yo creo que aquí en Barcelona y en la mayor parte de las ciudades, ¿no? Y ahora vuelvo a poner un poco la mirada de género en estos temas, pero si la ciudad no nos es saludable para vivir, si la ciudad nos expulsa porque no tenemos vivienda asequible donde nuestros hijos o nuestros nietos, digamos, puedan continuar sus raíces en el barrio, si pensad que cuando vivimos durante, ¿no? un cierto tiempo en un lugar determinado, y esto es urbanismo de género, echamos ahí unas raíces y se construyen unas redes vecinales que son gran parte el soporte de facilitar el desarrollo de nuestras vidas. Hay lo que llamamos la vigilancia informal, ¿no? Que te genera una cierta seguridad cuando paseas por la calle, las personas mayores, las mujeres, los jóvenes por la noche, que conoces a los vecinos, tienes la escuela cerca. Todo este tipo de redes, cuando se destruyen porque eres expulsado del barrio donde vives, hay que volver a empezar de cero y eso cuesta mucho. Y eso impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas. Ya no hablemos de los efectos gentrificadores, ¿no? Que sabéis que es este efecto de expulsión de la gente de los barrios porque suben los precios de la vivienda, pero también del comercio de proximidad, con lo cual todas estas redes cotidianas se van destruyendo, ¿no? Estamos hablando de las desigualdades sociales como parte de todo esto. Y digo que antes quizá no tenías, me parece que cascos para la traducción, que ha sido justo la parte que yo he hablado en euskera, pero... No, hombre, pues tenemos un problema. Si nos hablas en catalán, igual también tenemos que poner traductores. Entonces... Más vosotros que yo en euskera, pero bueno. es probable, sí. Lo que te quería decir es que precisamente he hecho mención a que más de un tercio de las viviendas proyectadas en el plan no se han desarrollado, de un tercio en dos grandes bolsas de suelo. Una de ellas por la falta de sostenibilidad económica, en el caso de Txakular, y en otro caso, un ámbito como el de Antontegui, pues de 100 hectáreas de suelo, algo parecido, donde acabamos de, yo creo que sí, de desclasificar, estamos en proceso de 1 millón de metros cuadrados y donde podía haber del orden de otros 230.000 metros cuadrados de techo residencial, ¿no? Con lo cual, es evidente que el tema de la vivienda sigue siendo un problema acuciante, más en dos ámbitos donde gran parte de esos suelos, como suelos urbanizables y conforme a nuestra ley de 2006, tienen pues, un porcentaje, un 75-25 de vivienda protegida y contra la vivienda libre, ¿no? Allí aparece otro reto, digamos, que en contraposición al urbanismo desarrollista, ¿no? Y de los grandes sectores donde además la única manera de conseguir vivienda asequible, ¿no? O vivienda de protección oficial era base de estos nuevos sectores. Hay que empezar a poner estrategias, ¿no? Para obtener viviendas también de protección oficial en el suelo ya consolidado, con lo cual bueno, ahí tenemos otro reto también, ¿no? en ese cambio de paradigma, digamos, del planeamiento, al que estamos obligados, yo creo. Sí. No, evidentemente. En todos los suelos urbanos, en principio, pues no consolidados por el incremento de lo que sería la eficacia urbanística, ¿no? Los ámbitos de actuación integrada. Bueno, nos queda un cuarto bloque, más o menos. Y luego quizá puede ser enriquecedor el diálogo entre las partes, todos los que habéis asistido aquí, el equipo redactor que también está ahí. Seguro que Sebastián no se va a reprimir en contarnos algunas cosas. Y entonces yo creo que esta segunda parte puede ser más o menos positiva, ¿no? Aparte de que obviamente tampoco vamos a extender demasiado todo esto, aunque nos diseñó que podemos. Bueno, el último bloque sería el de los nuevos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Hemos hablado de nuevos modelos de ciudad y territorio, de los nuevos conceptos en los que se basan estos modelos, pero ¿cuáles son los principales retos hoy en día? Por ejemplo, en el caso de Donostia, la regulación, uno de ellos, solamente uno de ellos, la regulación del turismo masivo, que ya es de hecho un tema preocupante en la ciudad de Donostia, ¿es uno de estos retos a considerar y a tratar? Yo creo que sí. Es decir, a ver, el impacto que tiene el turismo en muchas ciudades está en algunos casos ya estudiado, ¿no? Es decir, si Venecia ha reducido la mitad de población, que no de ciudadanos o de personas que están en la ciudad,
Pero sí, en cuanto a los ciudadanos empadronados, ¿no? Reducido a menos de 120.000, están menos de 60.000, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se convierte en una transformación, digamos, bestial, orientada hacia un sector puntual. Y el impacto que esto pues, ocurre en Barcelona, ocurre en Sevilla, ocurre en Mallorca, que un médico que quiera trabajar para encontrar un piso de alquiler donde poder vivir no lo tiene porque todo el mercado está orientado hacia un sector, ¿no? Y entonces, eso aquí, que es un tema evidentemente con mucha presión, tiene presión porque tiene un escenario que invita a visitarlo, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso por el impacto que pueda tener en la propia ciudad, porque ya entra en otra cuestión que a mí me parece interesante, que es la parte de identidad o de paisaje, y que estamos muy acostumbrados a la protección de los edificios por su valor constructivo, por lo que tiene tantos años, pero yo creo que hay que incorporar elementos nuevos como puede ser el paisaje urbano, ¿no? Cuando hablábamos de la habitabilidad del espacio urbano es darle esa componente y cómo conseguimos hacer espacios públicos que realmente yo diga, pues este tiene valor, paseos junto al río, yo qué sé, cómo podemos mejorar ese tipo. Y yo creo que son cuestiones nuevas que también se pueden ir incorporando, ¿no? Cuando se habla de la ley de patrimonio, habla del patrimonio inmaterial. Bueno, pues a ver cómo, entre algunas cosas que puedan tener valor cultural, que a un documento urbanístico es difícil regularlo, ¿no? Hay otras cuestiones a medio camino, como pueden ser la parte del diseño urbano, el espacio urbano, que juega un papel, ¿no? Y cómo que no nos lo carguemos también con cuestiones de gran impacto que pueda tener en la ciudad, como pues el turismo, que hay que mirarlo con cariño, ¿no? Cada vez mayor, es un tema pendiente, sí. Es. Yo tengo, bueno, pues también 5 o 6 puntos que me gustaría que se tocaran, pero claro, de puntillas, de puntillas. Flexibilidad, adaptabilidad, el comercio electrónico, la logística urbana, que esto, así dicho así, es muy abstracto, pero luego al final es muy concreto, ¿no? Pues estamos hablando del gran contenedor de Amazon y de distribución frente a otro tema, o la economía verde y circular, la integración de las energías renovables. Aquí lo dejo de cara a que nos comentes algo. Si quieres puedes acabar de completar lo que comente Mónica y luego ya pasamos al turno de preguntas, si os Yo parece. creo te hablabas de los nuevos retos, ¿no? Yo creo que hay retos que además en estos 2 años que hemos vivido de pandemia nos han evidenciado muchísimo, ¿no? Que son cuestiones nuevas, digamos, que hay que afrontar, porque es que si no las sabemos gestionar nos va a pasar como con el turismo, ¿no? Que al final llega un momento que se nos va de las manos. El turismo es malo, no, pero hay que saberlo, aprender a gestionarlo, ¿no? En la pandemia nos ha evidenciado, Gabriel hablaba de la habitabilidad y de la importancia del espacio público desde el punto de vista del paisaje urbano y de la identidad, pero también lo hemos vivido desde el punto de vista de la salud física y mental. Hemos necesitado el espacio público en un momento dado, ¿no? Conquistarlo casi que de manera inmediata, ¿no? Y ganando el espacio, en este caso al coche. Hemos utilizado el urbanismo táctico, pero lo hemos hecho de manera precipitada y urgente porque no estábamos preparados para ellos. Estos son retos que aparecen. Con la pandemia nos ha aparecido, yo creo que también un reto nuevo, ¿no? Y que estamos empezando a afrontar bien, creo, que es la vivienda, ¿no? Como de golpe la vivienda hemos necesitado estos espacios exteriores porque la estamos utilizando para otras cosas, que no es solo ir a comer o ir a dormir o pasar el fin de semana, ¿no? Con lo cual, entender que también los espacios exteriores domésticos tienen que formar parte de un servicio, de una dotación básica y no son espacios de lujo, sino que son espacios, otra vez, pensemos en las personas enfermas que viven en un cuarto piso sin ascensor, si no tienen un balcón o una azotea, digamos, donde salir, ¿no? Y donde compartir espacios con sus vecinos. Comentabas el tema de la Amazon, ¿no? Por ejemplo, con el comercio electrónico, que evidentemente era algo que ya venía y que era imparable, pero que con la pandemia también hemos empujado, ¿no? Hacia adelante, y esto va a generar la necesidad de gestionar una logística urbana, ¿no? Cada vez vemos más repartidores de Amazon y de muchas otras plataformas, digamos, online, que van a ocupar la ciudad y que si no aprendemos a gestionarlo bien nos van a colapsar y nos van a impactar muchísimo sobre la movilidad, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos retos que son nuevos, que también, ¿no? Forman parte de los retos del equipo de redactor en esta fase de avance de plan, que es donde hay que empezar a poner las estrategias para afrontarlos. Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente esperaría que habláramos de otras cosas, ¿no? De cuántas viviendas ponemos, de dónde va la industria. Yo creo que hemos hablado de temas, pues bueno, muy novedosos, ¿no? Y que tienen poco y todo que ver con el urbanismo y con la planificación de nuestras ciudades, planteadas no desde una óptica desarrollista,
y donde, bueno, pues efectivamente no el peatón, es decir, el ciudadano, el ser humano es para el que estamos, digamos que empezando a proyectar esta ciudad desde otros puntos de vista que yo creo que sí que son novedosos, ¿no? Ir a hablar de esto en lugar de hablar de hectáreas, de desarrollismo, de metros cuadrados de techo por metro cuadrado y de todos estos conceptos que al final están ahí, ¿no? O sea, al final no nos escapamos de eso, ¿no? Como no nos escapamos de la última gestión del plan, ¿eh? Pero bueno, estamos en la fase de las ideas. Ahora ya sí. Pues muchas gracias, Gabriel, Mónica, por estas reflexiones, estas ideas y avances tan estimulantes que seguro que dan mucho juego y que seguro que a más de uno le han encendido alguna idea, alguna inquietud, alguna bombilla, ¿no? Uste dut oso... Sí. Oso hitzaldi oparoa izan da benetan. Plan orokorraren abantze edo aurrerakina idazteko lanak hasiak diraia da, lehen aipatu dizuegu, eta gaur gurekin hemen talde idazlearen ordezkaritza bat da. Una UTE formada por las firmas Jornet, Llop y Pastor, Erdu y Ekain Abokatuak trabaja ya en la redacción del avance del plan, el primero de los pasos de este largo camino. Queremos agradecer la presencia hoy aquí de Sebastián Jornet, Paula Muchastegui, Jesús Sola, de Erdu, y Luis Urquiza, de Ekain Abokatuak. Eskerrik asko eta zorte on zuen lanean. Eta amaitu aurretik, galderak egiteko aukera emango dugu. Eskatuko nahiko genizueke, hori bai, eskua altxatzea eta mikrofonoa hurbilduko dizuegu. Eta galderak alden neurrian, zehatzak eta nori zuzenduak diren azaltzea. Les pediría que si alguien tiene alguna pregunta o cuestión que formular, levante la mano, espere a que se le acerque el micrófono y nos indique, en la medida de lo posible, el destinatario de la pregunta y que ésta sea lo más concreta posible. Les pediría que las preguntas se ciñan a lo hablado hoy aquí. Como decía antes nuestro director de urbanismo, hoy no es el día para plantear cuestiones o problemáticas particulares o concretas. Ya habrá oportunidad a lo largo del proceso de revisión, que es largo, de hablar y debatir sobre todas las cuestiones que se quieran plantear. Por tanto, por favor, estamos abiertos a sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Jornet. Solo es para compartir este momento de plena felicidad de estar con todos ustedes conjuntamente en este camino que empezamos ahora, que durará más o menos un año. En el año 1956, un urbanista ilustre de esta ciudad, don Pedro Vidagor, se inventó un término en la primera ley del urbanismo moderno que era plan general. Y yo hace mucho tiempo, todos ustedes saben que Plan General, el año 2021, cumplió 65 años como instrumento. Y 65 es una fecha que está marcada por muchos trabajadores como un derecho a jubilarse, a la retraite, que dicen los franceses, que me gusta mucho, pasar a la retraite. Y mi pregunta siempre es, si don Pedro Vidagor viviera hoy en día, ¿nos diría, vamos a hacer un plan general? Yo creo que no. Yo creo que diría una cosa diferente, porque en aquel momento un plan general era un instrumento absolutamente necesario para ordenar nuestras ciudades. Nuestras ciudades de hoy en día, y se ha explicado muy bien, están ordenadas. Lo que tenemos que hacer es mejorarlas. No partimos desde cero, partimos de una realidad que existe. Y yo creo que le llamaría plan, programa, proyecto. Plan, programa, proyecto. Más plan concreto que plan general. Más un plan que asistiera a los diferentes programas. Saben ustedes que unos programas es una concatenación de diferentes acciones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la sostenibilidad. Esto es un programa. Pero también, sobre todo, sabemos nosotros, los que nos dedicamos,
que las ciudades se hacen más de proyectos que de planes, porque el proyecto es la materialización concreta de aquello que entre todos hemos pensado que queremos. Un proyecto para la Concha, un proyecto para el centro, un proyecto para los barrios, un proyecto para la marginalidad, un proyecto para el verde. Estos son los verdaderos planes que queremos. Para mí es una satisfacción iniciar de este equipo que me acompaña, con Erdu, con ECAIN, con la parte ambiental, etcétera, etcétera, con toda esta orquesta que yo digo, es un placer iniciar este proceso. Hay dos modelos básicos de participación ciudadana. El proceso que hacíamos en los años 70 y 80, que es yo tengo un plan, usted qué piensa, y en los modelos de participación que hacemos hoy en día es tenemos un papel en blanco, vamos a dibujarlo conjuntamente. Este para mí es un primer acto de un diálogo, y un diálogo es conversación activa. Conversación, ustedes tienen que hablar, nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que hablar, ustedes nos tienen que escuchar y ustedes nos tienen que ayudar a decir, Sebas, no vas bien, por aquí no vas bien. Vigila porque allá faltan escuelas, vigila porque allá hay un problema duro con el verde, vigila que no sé qué. Y esta es la participación que hace mejor el plan. Y este plan, tenemos una fecha, más o menos, que es que dentro de un año tener un documento, es un documento muy bonito, es un documento de avance, de planeamiento, que es, a mí me gusta también poner el urbanismo parecido al modisto, a la modista, ¿no? Que es hacer patronaje, ¿no? Patronaje es dar las primeras pinceladas de aquello que queremos que sea esta criatura, que después le demos una normativa, unas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, comparto con ustedes esta felicidad y espero que este diálogo sea lo más fructífero posible y lo más amplio posible. Muchas gracias. Eskerrik asko. Me alegro mucho de que haya nombrado la palabra participación y en ese sentido, porque mi pregunta iba precisamente por ahí, por la participación, ¿no? Es cierto que el urbanismo pues, lleva muchos años con el concepto plan general, pero de vosotros quizás esperamos un urbanismo terapéutico, preventivo y de proyecto de futuro, ¿no? Y para eso hace falta que conozcáis bien al paciente, ¿no? Al paciente o a la persona que luego va a tener que vivir en la ciudad que vosotros vais a planificar. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a poneros en contacto con el paciente, con los usuarios? Y mi pregunta más concreta todavía es, por vía telemática, ¿vais a ir vosotros a los barrios, al usuario? ¿Vais a acoger reuniones de gente determinada y más o menos significada en los barrios y vais a hablar con ellos? ¿Por dónde vais a ir? Es mi pregunta, porque sí que me interesa mucho que el diagnóstico sea bueno para que luego vuestro trabajo sea lo que los ciudadanos quieren, ¿no? O queremos, vamos. Amaya. Sí. Bueno, por intentar resumir también lo que he dicho antes, si no os importa volver a poner la imagen, sí que he hablado de que de aquí a junio nos vamos a dedicar a la parte de diagnóstico, que vamos a intentar hacer un diagnóstico rico y diverso y que para eso hemos previsto una serie de acciones. Las acciones están en ese timing y que vamos a intentar hacer tres cosas: informar, trebatu o formarnos o, en fin, amueblarnos. Y con esto quería decir que lo que vamos a intentar es generar en nuestras cabezas, en nuestro pensamiento nuevo, es superar las preguntas clásicas que se unen al planeamiento habitualmente y generar preguntas nuevas para responder a esta nueva realidad. Y la formación vendrá en ese sentido. La invitación hoy a Gabriel y a Mónica también ha tenido ese objetivo: generar inspiración, hacer píldoras inspiradoras que nos permitan pensar cosas diferentes y buscar también respuestas diferentes. No voy a extenderme porque prácticamente es lo que he contado. Después, ya en mayo, abriremos una plataforma telemática georreferenciada que se organizará en base a los grupos temáticos que también he presentado. Son 11, no los voy a repetir. Y en este tiempo también haremos unas mesas sectoriales. Y me he quedado ahí en el tiempo que tenía, aunque ya he adelantado que en otoño, en términos de cercanía,
en términos de proximidad y de conversación calmada, colaborativa, abierta, nos acercaremos a todos nuestros barrios para ya con una mirada más desde la territorialidad también abordar todos estos temas. Esto será ya en un tiempo en el que trabajaremos las primeras alternativas. Estamos en la fase del avance, no estamos en el tiempo del plan general, pero sí que vamos a dedicar en este corto año, que parece que tiene menos de 12 meses, para mí por lo menos así me lo parece, un tiempo a hacer un diagnóstico rico, lo más rico posible, también en mesas sectoriales y a partir de en otoño nos acercaremos ya a todos los barrios de Donosti con una planificación concreta y a la que os invitaremos, por supuesto. No, perdón, por eso precisamente había preguntado, porque te había entendido más o menos cuál iba a ser el planeamiento, ¿no? Y me había parecido entender, y quería que me lo confirmaras, que en esa primera fase, hasta final de mayo, las conversaciones o recogida de información iban a ser más bien cerradas. Cerradas me refiero a gente muy concreta y quizás era que yo había entendido mal y esa era mi pregunta. Bueno, ¿Cómo van a ser, la plataforma... ¿Cuáles van a ser los cauces de posible acercamiento a esa transmisión de información o al equipo o al ayuntamiento? Esa era mi pregunta porque te había entendido antes, pero no me había quedado claro al final esos cauces, cómo se iban a abrir. Dos cauces, los telemáticos, que se inician el lunes que viene durante 15 días en torno a una consulta pública que marca la ley, según el artículo 133, vinculados al por qué y el para qué de la revisión del plan. Esto es una plataforma abierta que utilizamos en el Ayuntamiento constantemente para generar consulta universal. Cualquiera podrá participar de esa consulta telemática. Después, una plataforma telemática que he hecho referencia, que se está usando en Zumaya, se está usando en Pasaya, se ha usado en Santander, que también hace preguntas y permite georreferenciar lugares, es de uso muy, muy sencillo, sobre los 11 ámbitos temáticos que he dicho. Y también, presencialmente, en mayo abriremos unas mesas sectoriales que no serán universales, es decir, evidentemente no podemos, como en ningún proceso de participación ciudadana, abrir el proceso a miles de personas. Sí, estas sectoriales tendrán algunas invitaciones, pero también quien quiera participar, bueno, pues, en fin, podremos buscar medios para que participe, pero estas no serán abiertas a todo el público, no serán universales como las consultas en plataforma telemática, que estos medios sí que nos lo permiten. De ahí hasta finales de junio, en el que volveríamos a convocar y a buscar diferentes canales para dar cuenta de todo lo que ha sucedido y cómo hemos construido, espero colaborativamente, con el mayor número de ideas y la mayor diversidad en esas propias ideas, hemos construido el diagnóstico. Esto de aquí a junio. Eskerrik asko. Perdona, una consulta sobre el proceso que acabas de indicar. Según la planificación que indicas en esa especie de diapositiva, entiendo que las mesas sectoriales van en la semana del 25 de abril al 31 de mayo, ¿no? Sí. Es decir, ¿hablamos de una semana? No. Perdón, un mes, ¿no? Sí. Un mes y 5 días. Sí, no tenemos más tiempo. ¿Se entiende que donde pones mesas sectoriales entrarían las asociaciones de vecinos de cada barrio? Cuando digo mesas sectoriales, quiero decir que las mesas no tendrán como leitmotiv un barrio. No será la mesa de Martutene, la mesa de Zubieta. Serán las mesas de esas 11 áreas temáticas que he presentado. Vale. ¿En algún momento antes del diagnóstico final, ese diagnóstico que hay en junio, se va a hablar con los barrios o se va a hacer una presentación de lo que está inicialmente planificado? Más que nada porque ha salido información variada en los periódicos sobre ciertas zonas de San Sebastián y es para saber si eso corresponde a una realidad o es algo que simplemente han cogido de un papel, pues como podría haber pintado yo. No, hombre, las casas al Dutún, me refiero. No sé a qué te refieres, sinceramente, cuando me hablas a referencias en medios de comunicación. Han salido planificaciones, por ejemplo, de la zona de Amara, Amara Nuevo, Centro y demás, donde aparecen las vías. No, creo que todavía no soy yo la persona oportuna para contestar con respecto a esas cosas que se han dicho en prensa,
pero creo que como los demás he entendido que en esta fase de diagnóstico no vamos a hablar de proyectos que no sé si están planteados o dejan de estar, pero de futuro, sino de ver cómo estamos en este momento. Por eso en me esta refiero, fase estamos en eso. En la fase de diagnóstico se van a presentar posibles soluciones no, o no. Vale, que yo entienda, no. La fase de diagnóstico es ver cómo estamos. ¿Sí? De acuerdo. Y en cualquier caso, sí quiero aclarar, no sé, que la plataforma telemática dará opción también a hacer apuntes geolocalizados, quiero decir, que se ubican en un lugar, pero vinculados al diagnóstico, no a proyectos futuros o que entiendo que a esto se dedicará más la siguiente fase. Solamente una opinión. Creo que la parte telemática tiene ciertas limitaciones para parte de la población. Sí, pero abre otras oportunidades, como por ejemplo, sí, lo comprendo, lo comparto contigo, tiene limitaciones. También la presencialidad tiene limitaciones y cuando esto lo hemos diseñado, yo espero que cuando en octubre o en otoño nos abramos o podamos acercarnos con lo que tanto disfrutamos a nuestros barrios, estemos en otra situación de pandemia, la presencialidad sea mucho más posible y podamos hacer una cosa muy extensa, intensa, profunda y creativa en todos nuestros barrios. En este momento también las vías telemáticas nos ofrecen oportunidades de universalidad que no nos ofrece la presencialidad. Por eso intentamos, o vamos a intentar, con la mejor de las voluntades y de la profesionalidad, combinarlas. Gracias. Eskerrik asko. Beste galdera badaukagu atzean. Euskara zergatik bada. Bai, noski. Bai, noski. Vale, bietan jolastuko dut. La pregunta en principio va para Gabriel y para Mónica, pero bueno, sobre todo por la visión más externa que podéis, de la cual vais a poder aportar, pero probablemente también van a querer responder pues, a algún responsable del departamento. Mi duda es que sobre todo en la parte este de la ciudad, la cual está conformada un marco jurídico de distrito este, la ordenación propiamente dicha no está del todo regulada. Bien, el Ayuntamiento en 2003 hizo un trabajo para armonizar dentro de sus departamentos pues, las diferentes organizaciones o cómo cada departamento tenía sectorizado ese territorio, y hizo una armonización interna puramente administrativa, sin participación de la gente, del cómo la gente vivía también sus barrios, cuál era la delimitación natural, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es este momento adecuado para poner en coherencia esas divisiones administrativas existentes actualmente con las divisiones que han sido siempre en el barrio? Porque nos encontramos con diferenciaciones entre barrios y unidades menores que la propia Administración no lo veía del todo acertado. Vemos que hay barrios totalmente desmembrados, separados. Entonces, nos gustaría saber si este es el momento en el cual el Ayuntamiento podría aprovechar para poner en coherencia esas divisiones. Sobre todo, la parte más externa para verlos, porque entiendo que a los de aquí les puede tocar. Es que le planteas la pregunta más a Gabriel y a Mónica, ¿verdad? Yo con el absoluto desconocimiento, digamos, de la realidad local, que no me pertoca, esto ya, el marrón se lo comerán al equipo redactor. No, pero en cualquier caso, fuera bromas, una cosa entiendo, o sea, una cosa son las divisiones administrativas y otra cosa es la articulación, la mejora de la articulación de los barrios y la necesidad de esta cosa de dejar de entender el centro y la periferia, sino de entender que todos somos centro, ¿no? Un poco. Entonces, mejorar esas relaciones entre barrios, que esto sí que le pertoca al plan general. Lo que no van a poder hacer ellos es cambiar las divisiones administrativas, a no ser que tengan una varita mágica que yo desconozco. Sí, es decir, yo no sé si la pregunta va porque hay urbanizaciones que, quiere decir, son recintos privados con varios edificios dentro y entonces eso hacen como de isla, no sé muy bien, no he entendido muy bien, pero en cualquier caso la regulación, el plan general, no en esta fase evidentemente, pero puede regular muchas cosas, pero hay que ver cuál es la situación jurídica de esos suelos o esos límites administrativos que desconozco, vamos, no lo sé. Aquí,
Bueno, yo creo que se refería un poco aquí al de Barrutia, ¿eh? O sea, que al final es al distrito este. O sea, son las divisiones administrativas de distritos que en función de la población que hay, en las cuales tiene que distribuirse, aunque yo tampoco soy un gran conocedor del tema, creo que incluso pues, tiene la posibilidad de manejar una cierta parte del presupuesto, no sé si hasta un 2,5% por cada unidad, es decir, que manejar hasta un 10%. Es un tema de división administrativa. Yo creo que en este caso, por ejemplo, del primer tema del que se habla en las reuniones del Lurralde es de aquí del distrito este. Siempre es el primer tema que Amaia Aguirreolea comienza con los directores que conformamos Lurralde. Creo que a nivel de los distritos, con independencia de cuál pueda ser su delimitación geográfica específica, yo creo que algo que igual no hemos incidido demasiado, pero el tema es versus la centralidad, el policentrismo. El policentrismo en Donostia son cada uno de los barrios que lo conforman. Y dentro de esos barrios hablaríamos de interconectividad, hablaremos de vertebración y hablaremos de más cosas. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso está esto muy lejos bueno, puede ser el avance. El avance lo que irá más que por las divisiones administrativas correspondientes, irá a ver cómo se articula el territorio, ver cómo se articulan esas partes con independencia de que se llamen Eguía o de que se llamen Antiguo, ¿no? Quiero decir que desde ese punto de vista irá más en este sentido, entiendo. Aprovechando que estás aquí, Mónica, y por seguir con la pregunta que ha planteado, yo me atrevería a preguntarte si en Barcelona el modelo de convivencia entre una municipalidad central como el Ayuntamiento y los distritos funciona, si es algo que ya está consolidado y ofrece un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que como en todas partes, digamos, ha habido tiempos en los que se ha apostado más por el peso, digamos, de la centralidad y en los últimos años no ha sido así y hay un esfuerzo, digamos, por intervenir en los barrios y tuvimos con el tripartito una ley de barrios que luego en Barcelona terminó, digamos, pero luego en Barcelona se quiso continuar con un plan de barrios, ¿no? Y en ese plan de barrios lo que se hace es reforzar en los barrios, dejadme que diga más vulnerables, ¿no? Que, aunque eso da para otro debate, pero intervenir más en la mejora del espacio público, en la mejora de las dotaciones y servicios, etcétera. Aún así, los barrios que hace 20 años eran vulnerables siguen siendo los más vulnerables de la ciudad. Es decir, si una cosa es la mejora del espacio público, y aquí podemos hacer intervenciones más directas y tiene una repercusión muy del día de mañana, digamos, muy ágiles, y otra cosa son las vulnerabilidades socioeconómicas, que esas requieren de políticas de muy largo plazo, ¿no? Digamos, y en eso estamos y en eso seguimos. Muy bien, muchas gracias. Teníamos otra pregunta por aquí. Sí. Buenas tardes. Más que una pregunta, es una consideración general al hilo de lo que estamos hablando en esta reunión. Lo hago con una cierta timidez, en el sentido de que se ha repetido varias veces de que no venimos aquí a hablar de cómo está lo mío. Yo me coloco, como ciudadano donostiarra, en la altura que habéis planteado. Veo la ciudad desde arriba y desde arriba veo que hay una ciudad compleja, que tiene barrios y que conviene que los veamos también. El hecho de que no venimos a hablar de lo mío no quiere decir que desde el principio un planeamiento no tenga en cuenta que es una ciudad compleja, que tiene barrios y que los barrios generalmente son considerados como, incluso hasta la propia normativa a veces, como círculos de segundo, tercero o de cuarto orden. Nosotros vamos a plantear este tema de acuerdo con la ciudad y con los planteamientos generales, pero intentando hacerlo crecer. Por ejemplo, se va a hacer reuniones de sectores o sectoriales. No sé si se van a hacer reuniones de barrios. En todo caso, nosotros las vamos a hacer. Y vamos a hacer, ya las hemos hecho, ya llevamos un año planteando elementos que tienen que tener en cuenta este plan general que en el año 2010 no se tuvieron. Se puso el acento en algunas zonas de San Sebastián, pero no se puso el acento en toda la ciudad. Nosotros vamos a intentar que este plan general tenga en cuenta toda la ciudad. Lo estamos intentando desde ya. Y en todo caso, si se puede decir, la pregunta, ¿está previsto hacer reuniones con los barrios o no? Pues creo que también es Amaia la persona que tiene que responder. Bueno, creo que ya he respondido, sí. En otoño,
en este tiempo en el que ya empecemos a trabajar en alternativas en base al diagnóstico que ya hemos hecho de aquí a junio, sí, iremos a los barrios. Sí, yo estoy de acuerdo con la persona que ha hablado del Distrito Oeste y ahora también. Lo que sí me gustaría saber, soy de la Asociación de Vecinos de Larracho y pertenezco al Distrito Este. Y lo que sí me gustaría saber es si nosotros, Amaya nos hace una descripción de unos cuadros donde vendremos, donde hablaremos todos juntos con momentos muy... Hemos pasado por todo esto. Nosotros queremos saber si nosotros, o sea, está muy bien que el ayuntamiento vaya a sus barrios, creo que lo ha dicho así, nosotros a lo mejor también queremos venir a nuestro ayuntamiento. Hay iniciativas, hay problemas, hay expectativas, hay cosas que tenemos que decir la gente de los barrios, no dentro del marco que nos marca estos sistemas de los encuentros y de se habla tanto tiempo sobre no sé qué y tanto tiempo sobre el otro y tenemos 2 minutos y hoy no ha dado tiempo. No tiene nada que ver con nuestra realidad. A mí lo mejor que he oído aquí, lo que no me gusta es lo que he oído sobre el hecho de que cuando se ha empezado a hablar en la mesa sobre los problemas de una ciudad y tal, hay alguien que ha dicho que Donostia es una ciudad que se puede acercar más a esta ciudad de los 15 minutos de París, que prácticamente se puede acercar, se puede acercar a esa idea, pero que sobre todo lo que se va a hacer es mejorar. Pues no, señor, no todos los barrios de esta ciudad podemos hacerlo de París. Y mientras sigamos haciendo así, se siga respondiendo como estas 2 últimas preguntas, a ver por dónde me salgo con estas de aquí, eso no está bien. Nosotros queremos hacer una buena ciudad y queremos acabar con las desigualdades. Yo soy alchatarra y no es lo mismo cómo se trata a Alcha, si no hay nada más que coger el 13 ida y vuelta al bulevar. Es que no hay más. Y hay que ver, Auditzacular es Alcha. Auditzacular es Alcha. Y no puede ser que no se pueda hacer las cosas de acuerdo con la ciudadanía, pero las cosas previa a la toma de decisiones. Y ustedes siempre, Amaya acaba de decirlo, en el otoño se hablará, yo por lo menos se lo he entendido así, llevo años oyéndole, se hablará de lo que se haya hablado en el marco que haya quedado en junio. Pues no, señor, porque a lo mejor en septiembre tenemos algo más que decir los demás. Y no tienen ustedes que coartar al derecho de la gente a ir a un grupo de trabajo o a un ayuntamiento. Ya sé que me tengo que acabar, pero bueno, ya sé que tienen que ser cortas, pero no quiero. Entonces, no hay derecho a que nosotros no podamos hacer las cosas partiendo de nuestra iniciativa, porque tontos no somos, conocemos. Y hace 60 años que se hizo lo del Plan General, pero quien les habla a usted hace 50 ya andaba en estas cosas. Y hemos pasado por planes generales, que verán, hay palabras que se han dicho aquí de futuro del Plan General que yo lo he oído en los planes generales anteriores, con Santi Peñalba, con todo este mundo. Y sé lo que es nuestros barrios que ahora están dentro del Distrito de Este y sé lo que son después de aquellos planes generales. Y lo que más me ha gustado ha sido lo del papel en blanco de ese señor. Eso, mira, por ahí sí. Pero cuando nosotros le llamaremos a ese señor, y ese señor vendrá a nuestro barrio y estará a gusto y verá lo que ustedes, Ayuntamiento de Donostia, no están viendo desde hace décadas. Y eso es así. Digan ustedes lo que digan. Y si no, ya les digo, el 13 ida y vuelta. Y ya está. Y entonces ven qué diferencia hay entre la zona de Roteta y la zona de Gros, sin más. Quiero decir que Gros es popular y a nosotros también, a la gente también nos gusta Gros, ¿no? No voy a decir Alza con Miramón, que tendría que decir, porque son los 2 puntos opuestos de esta ciudad. Y eso es así, pero ustedes no quieren oír.
no quieren oír. Bueno, Pues muchas gracias. Eskerrik asko, y dicho queda y oído queda. Tenemos ahí otra pregunta. Les quiero indicar que tenemos tiempo para un par de preguntas más, ¿vale? Para terminar a las 8:30. ¿De acuerdo? Arratsaldeon, euskara zein daiteke, ez? Bai. Vale. Bueno, nire izena Jon Agirre da, eta zentzu honetan, komentario bat, hausnarketa honen inguruan, eta batez ere zaulgarritasun handiena duten auzoekin, ez? Alde batetik, orain gatoz, abenduan aprobatu zen estrategia 2030koa, eta horrek ere diagnostiko batekin, eta baita ere bagian zabalagoa zentzuan, azkenean estrategia bat, olako estrategia batek, edo hirigintzak dituen eskumenak askotan murritzagoak dira, hiri antolamenduak baimentzen duena, eta orduan, hor badago diagnostiko bat, non suposatzen da ere auzoei entzun zaien. Paraleloki, egon dira beste hainbat prozesu sektorialagoak eta plangintza sektorialetik datoztenak, eta nire galdera edo hausnarketa hainbatean da nola apoan barneratuko diren, egin diren eta egin behar diren plangintza horiek. Eta bestaldetik, baita ere, ekialdeko barrutian, hasi behar dugu plangintza estrategiko bat hurrengo hilabetetan, eta gu eskaintzen geha, ezin bada momentu hauetan auzoei entzun, gutxienez gehien behar duten auzoei entzutea, eta hor jasotzen ditugun proposamen, ideia eta arazo guztiak idazleen taldeari ere eskintzeko. Honekin zer esan nahi duet? Behar degula nolabait, eta hau agian Jon Txagarri edo baita ere udaletxeko jendeari, behar ditugula nolabait bateratu indarrak aurrera ateratzeko dauzkagun erronkak. Eta hori ez dugu bakarrik apo batekin egingo. Beste hainbat tresna, plangintza, proiektu, programa behar ditugu. Eta horretarako erabat funtsezkoa da entzutea, adi entzutea, ni badakit kriston lan egiten dutela parte hartzeko sailekoek, badakit baita ere bere mugak ere daudela, baina zentzu horretan gu presa gaude alden enean gutxienez ekialdeko barrutiko ahotsak lehen bailen entzutea, zeren esan den bezala gehien behar duten jendea dira Donostian. Mila esker. Nori zuzendu nahiko zenioke galdera, Jon, barkatu? Hausnarketa orokor bat, eta ea nola daukaten pentsatuta integratzea plangintza hauek, eta baita ere koordinazio hori beste plangintza eta egon diren prozesuekin. Jon Txabarri, igual, zer horrek erantzun dezakezu? Moduan da, azken batean hausnarketa bat, ez? Hemen dago mahai gainean, eta aztertuko dugu dudari gabe denon artean. Eta horretarako denbora daukagu, momentun gaude, esan dudan moduan, hasi-hasieran oindikan. 2 hilabete dara maskigu gehiago ez, eta momentuz, oaindek, egin gehiena izan da datuak jaso, besterik, hausnartu gabe baita ere. Eta prozesu hau hasi, herri partaidetzako prozesu honekin hasi, denok gure artean hitz egiteko, entzuteko, eta gero lanean, elkarlanean jarraitzeko. Ez dakit, Paula Amutxastegi, talde redaktorearen izenean, Jonek egin duen galderari erantzunik eman diezaiokezun. Alegia, orain arte egin diren lanketak, lanak, planak, azterketak nola barneratuko diren, orain egiten ari zareten aurrerakinaren fase honetan, ez da? Guk, diagnostiko fase honetan, besteak beste egin ditu lanen artean, orain arte, esaten dit Txabarrik ez dela ulertzen, musukoak enduket. Guk hain egiten ari garen diagnostiko dokumentu hortan, besteak beste egin ditugu lanen artean, orain arte burututako lanen azterketa bat egin dugu. Hortaz gaina, udalarekin iaztero gaude, bilerak antolatzen, besteak beste ikusteko momentu honetan udala aurrera baten ari den gainerako lanak, eta pixka bat lan horiek egiten ari den taldeekin koordinatzeko oain egin beharreko lana eta diagnostikoa eta gar.
Orduan sektortan guk irekita gaude, eta pixka bat iregintza daka, irintza saia daka azkenengo hitza, esateko garaino, ez? Sartu behar dian gainerako lanetan aurrik ustutakoak, eta baina guk beti presa gaude entzuteko, eta elkarlan egiteko, eta orain arte egindako guztia kontuan izan da, aztertu egin da, eta hori dena jasota dago nolabait, prestatzen ari garen diagnostiko hortan. Pues, beste galderaren bat baldin badago. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más bien dirigida al equipo redactor. Se ha evocado en la presentación el asunto del patrimonio construido como una idea importante, pero no se ha avanzado en ninguna idea concreta ni se ha trazado ningún objetivo hacia el cual avanzar. Yo quería recordar simplemente que en la ciudad de Donostia, como todo el mundo sabe, hay un problema muy importante con esta cuestión. Cada semana nos enteramos de un desastre nuevo y distinto. El tema está judicializado. Hay varios recursos contra el PEPU, contra el derribo del Cine Bellas Artes. Es la única ciudad de España que tiene una alerta patrimonial internacional lanzada por ICOMOS. Y el gobierno municipal, no sé si hasta ahora ha acertado a dar respuesta a estas cuestiones. Es verdad que se acaba de revisar el PEPUC hace menos de un año, pero ya vemos que hay cuestiones sobre las que quizás habría que reflexionar. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión de si el nuevo plan general va a seguir manteniendo la posibilidad de edificar 4 plantas bajo rasante en los edificios protegidos, bajo los edificios protegidos de la era romántica, o si se va a solucionar el conflicto de normativas que existe entre la protección de patrimonio y las normativas sectoriales de accesibilidad o eficiencia energética, cuestiones que desde mi punto de vista no están bien reguladas actualmente por la normativa municipal. Y en términos generales, si nos pueden adelantar alguna de las ideas fuerza o de los objetivos de este futuro catálogo de patrimonio, porque todos los planes generales llevan incorporado un catálogo. Gracias. No sé si alguien del equipo de redactor quiere responder. Precisamente esta mañana hemos tenido una reunión con todos los diferentes servicios de la Administración de Donosti, de cultura, de vivienda, de movilidad, de actividades económicas, de actividades varias, etcétera, etcétera. Y esta tarde también han salido los temas del nuevo urbanismo. Los temas del nuevo urbanismo son el cambio climático, los temas del nuevo urbanismo son el cohousing, los temas del nuevo urbanismo ya no es el e-commerce, tal como me decía el CEO de Globo, lo importante no es el e-commerce, lo importante es el quick commerce, es decir, que esto va mucho más rápido y todas las plataformas, y esto supone pensar cómo preparamos nuestras ciudades para el desarrollo de las mercancías que nos inundan las ciudades, etcétera, etcétera. Todo esto son el tema del nuevo urbanismo, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con todos estos temas y sobre todo con el patrimonio, por supuesto. Hoy en día no se entiende un planeamiento urbanístico sin integrar plenamente el patrimonio. Me gusta mucho la etimología de la palabra patrimonium, patrimonium, aquello que hemos recibido del Padre y lo tenemos que traspasar a los que vienen a continuación. Y de este patrimonio ya empezamos a conocer muchas cosas. Y sabemos que patrimonio no es una colección de cromos, no es un álbum el patrimonio de 300 cromos o de 500 cromos. Patrimonio es una identidad, una forma de ser, una manera de vivir y de entender esta ciudad. Y mal haríamos si en esta fase del plan, hay una palabra que me gusta mucho, que también tiene que ver con el sastre, que es lo que hacemos ahora. Lo que hacemos es hilvanar. En catalán es embastar. En castellano, hilvanar. Me gustaría en euskera, no sé cómo se llama, hilvanar, pero es muy bonito, hilvanar. Hilvanar quiere decir aquellas... Josi. ¿Cómo? Josi. 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 Esta palabra, ¿no? Que es muy bonita, porque no defino todo exactamente, pero apunto lo que quiero. Y aquí el patrimonio es fundamental que esté en estas primeras puntadas que vamos a hacer del planeamiento. Estoy seguro. Pues muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues seguro que han quedado preguntas en el tintero, pero también queremos dejar claro que este es el inicio de un camino largo,
varios años de duración y en el que seguro todos ustedes van a tener oportunidad de participar, de expresar sus opiniones, de manifestar sus puntos de vista. Va a haber muchas reuniones, muchos foros, muchas formas de participar y lo que esperamos es que entre todos y todas consigamos construir esa ciudad que todos soñamos, ¿verdad? Eskerrik asko guztioi eta gaur abiatu dugun prozesua oparoa eta aberatsa izan dadila. Hori Donostiaren eta donostiarren mesederako izango baita. Mila esker.